¿Qué usted tiene para decirle a esa persona la parte que fueron afectadas? Que el propietario dice ahora que hace 30 años comenzó a tener filtraciones o que hace 30 años ya tenía filtraciones. Entonces, usted no puede beneficiarse de su propia falta, establece el tinglado jurídico en la República Dominicana. Nosotros vivimos bajo el imperio del artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana que castiga la negligencia. El 1382 del Código Civil establece que cualquier acto del hombre que causa un daño a alguien obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Muy buenas noches, mi gente. Hoy nos encontramos con un verdadero orgullo dominicano, una persona que es el significado de la productividad del hombre dominicano. Un abogado con más de 35 años ejerciendo la carrera, escritor por pasión. También tenemos a nuestro alrededor un hombre que se ha ganado el respeto de sus compañeros, sus familiares. Además, es dirigente político. Buenas noches, Marcelino Zuna. ¿Cómo se encuentra? Ramón Rodríguez, buena noche, muchísimas gracias. Qué presentación más generosa, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Gracias, muy amable, muy indulgente, muchísimas gracias. No, dispuesto a responder cada una de sus preguntas. Para las que no tenga alguna respuesta, bueno, intento escurrir el bulto, pero aquí estamos en la mejor disposición de compartir con ustedes esta conversación con nuestro amigo Ramón Rodríguez. Le iba a decir nuestro hermano, pero él puede ser mi nieto, así que No, no, aquí que va. vamos, aquí vamos. Dígame, Marcelino, ¿de dónde viene esa pasión? ¿De dónde viene Marcelino? ¿De dónde nace Marcelino Osuna de la Cruz? Yo vengo en realidad de la Santiago Silvestre, en Barrio Lindo, en Atomayor. Nací ahí en el año de 1965, una comunidad que entonces era muy cercana, muy íntima, muy de compartir entre vecinos, amigos y familiares. De algún modo conserva esa cercanía, ese espíritu de solidaridad, de amistad y demás. Y cada vez que puedo robarle tiempo al calendario, bueno, pues regreso a la mayor de mis orígenes. Posteriormente vine a San Pedro de Macorís, donde por 2 años estudié magisterio, para al final escalar aquí en la capital y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, laurearme de licenciado en Derecho. Usted sabe que siempre hay una primera vez y a uno le sube como esa mariposita, como dicen por ahí, Claro, cuando esa primera vez suceden. claro. La primera vez de Marcelino en un juzgado. Bueno, la primera vez así, de forma, por así decirlo, la primera vez original, no la recuerdo así con exactitud, pero sí recuerdo que en principio exponer frente a jueces, frente a fiscales, frente a la contraparte, frente al público era complicado, es la realidad. Y de algún modo, porque recuerdo haber escuchado a Jackie Núñez del Risco decir varias veces que era un maestro de la expresión oral, que si tú no sientes esa mariposa cuando vas a exponer, bueno, quizás no estás en el camino correcto, en la virtud de que es muy normal que te sientas nervioso antes de dirigirte al público. Pero no se me olvida, recientemente, esto no pasó hace mucho, esto pasó hace apenas meses. Hay un abogado de gran edad y de un ejercicio dilatado en la profesión que me confesó, teníamos una audiencia en la corte en materia penal, la corte de apelación aquí en la ciudad capital, me confesó que él, cuando tiene una audiencia, un abogado de muchos años, reitero,
cuando tiene una audiencia, se despierta a las 3 o a las 4 de la madrugada y jamás en la vida puede volver a dormir Ay, no. nervioso por lo que va a decir frente al público. Es decir, la profesión de abogado es bastante exigente, es la realidad. Obviamente, en la medida en que pasan los años, pues uno va adquiriendo la pericia suficiente como para no sentir ese miedo escénico ni esa preocupación por lo que vas a argumentar, porque además parte de la intríngulis del derecho es el postulado aquel de que el proceso va hablando solo. A veces tú piensas un tren de pelea, piensas una estrategia y resulta que en el transcurso de la audiencia, en el transcurso del proceso, cambia el guión, cambia el libreto y tú necesitas sacar debajo de la manga la carta que te garantice salir airoso de esa situación. De modo que es una profesión bastante exigente en la realidad porque ya no puedes contar solamente con lo que tú vas a alegar, sino con lo que eventualmente va a alegar el contrario. De modo que es un escenario cambiante para el que hay que tener respuestas al momento. Por eso es tan demandante la profesión de abogado. Me imagino. Sí. Y, o sea, ¿cómo un abogado maneja ese estrés? Porque, o sea, aparte de que hay mucha competencia, está la presión del juzgado, la del tribunal, la de la contraparte y la del cliente. ¿Cómo maneja el abogado ese estrés? Fíjese, le faltó decir que hay otra presión y es que no siempre usted se entera de la verdad verdadera, valga la repetición, hasta que en el foro, en la audiencia, salen a relucir algunas cosas. No siempre los clientes te dicen toda la verdad. Muchas veces necesitas ir a un proceso, necesitas ir a varias audiencias para enterarte, para escuchar cuál es al fin del día la realidad, al final de cuentas la realidad. Y no pocas veces, perdón, no pocas veces te tiene que enfrentar a situaciones de esa naturaleza, es decir, que se te ha dicho solamente una parte de la verdad, así que al minuto necesitas sacar la carta que te permita salir airoso de una situación en la que tú creías que era A y en el escenario resulta que es B. Mira lo que nos está sucediendo en este momento. Hay una persona que un cliente nuestro, desafortunadamente murió en la situación de Jesse, en el accidente Wow. de Jesse. Bueno, algunos de nuestros clientes, o sea, no fue solamente uno que fue víctima de ese siniestro, sino más de uno. Entonces, cuando enviamos a un profesional del derecho a representarnos en esa audiencia, porque teníamos ese día 4, le dijimos, mira, la contraparte va a argumentar porque nosotros somos querellantes, somos la parte O sea, demandante. ustedes están representando las partes afectadas. La parte demandante es un proceso anterior. Ok. Ya teníamos un proceso anterior, pero la muerte encontró a esta persona en ese incidente de IC. Le dijimos al abogado, mira, ve plantea tal situación, pero si ellos plantean que el expediente debe ser archivado porque el demandante ha muerto, acaba de morir, entonces plantea el escenario de que ese caso ya estaba instruido, ese caso ya está incluso en segundo grado y por vía de consecuencia, al tenor de lo que establece el Código Civil en la República Dominicana, se puede seguir adelante en el proceso en la virtud de que es un proceso que ya fue lo suficientemente instruido, incluso objeto de una decisión de primer grado. Es decir, que uno pelea en escenarios imaginarios, pero si no se te da el plan A, necesita pelear al B. Y si el B tampoco se te da, entonces vete al escenario C. El paso rápido. Claro, sí, sí, sí. El paso, ese es el día a día de la profesión de abogado. Totalmente. Bueno, ¿qué le digo? Hablando de ese tema del jet set, usted sabe que hay muchos rumores de personas, o sea, no tengo esa certeza de que ya hay personas que han demandado al dueño de la discoteca. O sea, ¿qué usted tiene para decirle a esa persona la parte que fueron afectadas para tomar ese tipo de consulta contra la ley jurídica a nivel o sea, de demandar la persona Mire, dueño del club? mire, hay varias cosas que pueden ser alegadas ahí. Para mí existió falta de rigor
en el manejo de un local que el propietario dice ahora que hace 30 años comenzó a tener filtraciones o que hace 30 años ya tenía filtraciones. Entonces, usted no puede beneficiarse de su propia falta, establece el tinglado jurídico en la República Dominicana. Usted no puede alegar su propia falta para beneficiarse, pero hay algo más. Nosotros vivimos bajo el imperio del artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana que castiga la negligencia, castiga lo que nosotros llamamos en términos técnicos el homicidio involuntario. Es decir, hay un homicidio en virtud del cual usted tiene la intención de provocarlo, pero hay otro tipo de homicidio en cuya virtud, aunque usted no tenga la intención de provocarlo, bueno, sucedió. Y por vía de consecuencia, usted no puede venir a decir que los responsables son los Boy Scouts o que los responsables son la Asociación de Paleteros de la calle El Conde, ni que los responsables son del desplome la Asociación de Amas de Casa de Villas Agrícolas. El responsable es usted y usted tiene que asumir esa responsabilidad por ante el tinglado jurídico de la República Dominicana. ¿Cuáles son las penalidades que le saldrían a él Bueno, a nivel jurídico? claro, depende. Si, por ejemplo, las personas quieren demandar por tema de homicidio involuntario, él podría enfrentarse a una pena de hasta 2 años de prisión, si se van por ahí. Pero hay otra situación. En materia civil, en 1382 del Código Civil establece que cualquier acto del hombre que causa un daño a alguien obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. ¿Cuánto cuesta una vida humana? ¿Cuánto No tiene precio. cuesta? No tiene precio. Por vía de consecuencia, ahí habrá que responder a varias cuestionantes de carácter penal y varias cuestionantes de carácter civil. Hay un antecedente que ocurrió en San Juan, Puerto Rico, en el antiguo Hotel Dupont Plaza. Si la memoria no me está siendo desleal, en el año de 1986, 1987 por cada fallecido en el Hotel Dupont Plaza, los demandantes recibieron la suma de $1 millón de esa En época, ese tiempo. de esa época. Así que en cuanto pudiésemos nosotros justipreciar la vida de un profesional, por ejemplo, de la medicina al que nosotros representábamos, que perdió la vida esa noche ahí, no hay precio, pero a lo mejor si uno habla de 250, 300 millones de pesos, bueno, pues de algún modo, y uno está en la condición, si eventualmente llegáramos a ese escenario, de probar que esa persona perdió la vida como consecuencia de una imprudencia, como consecuencia de un descuido y como consecuencia además de la dejadez de una persona que estaba para cuidar al público que asistía a ese centro de entretenimiento. De modo que no se puede escurrir el bulto, no se puede evadir una responsabilidad que existe y que hay que responder frente a eso. Y imagínense usted, lo malo es que todas las causas traen consecuencias. ¿En qué sentido lo digo? En que si usted es un padre que tenía 4 hijos y tenía a su esposa, y ese día, por una reunión de amigos o familiar, fue a esa discoteca y a disfrutar, a pasarla bien, y estuvo en esa situación, falleció, ¿quién se hace cargo de los niños? ¿Me entiende? Ya ahí son la Claro, consecuencia de esa causa. absolutamente. Entonces yo digo que hay que solucionar eso. Totalmente, totalmente. Los tribunales van a tener que pronunciarse en ese sentido. Y yo sé que todas las personas que perdieron a sus parientes ahí, bueno, pues tienen esas dos vías para accionar, tanto en el terreno del derecho penal como en el terreno de las reclamaciones civiles. E incluso se pueden encaminar conjuntamente. Establece el 50 del Código Procesal Penal de la Perfecto. norma. Y saliéndonos un poco de ese tema del jet set, Marcelino, ¿cómo usted equilibra su vida personal con la laboral? Porque tengo entendido por ahí que los abogados o tienen enemigos o tienen una competencia que no quiere saber mucho de él porque le ganó este caso y esto Total- y lo otro. O tienen total. o representan perfiles de altos delincuentes a veces y el delincuente dice, no, si tú no me sacas va a tener problemas con tu familia. O sea, ¿cómo usted equilibra eso? Es algo complejo. Nosotros intentamos
hacer un ejercicio lo más transparente, lo más eficiente, lo más claro y prístino posible, pero siempre hay siempre situaciones. Hace 48 horas yo fui amenazado de muerte en un tribunal de este país, Wow. en un juzgado de tránsito, por una persona contra la cual nos hemos querellado. Así que este es un ejercicio que supone Tiene sus riesgos. asumir riesgos, pero nosotros tomamos la determinación de perseguir la aplicación de la justicia y sabemos que eso de alguna manera conlleva algún nivel de riesgo. Evidentemente uno toma sus precauciones, uno tampoco anda haciendo ningún tipo de ejercicio temerario de la profesión, simple y sencillamente procuramos hacer justicia y procuramos o reclamamos que se haga justicia. De tal modo que no deja de ser un desafío, pero un desafío que nosotros hemos tomado la determinación de aceptar porque tampoco podemos nosotros dormir tranquilos frente a una situación de injusticia. Es decir, si nos contratan para representar a un cliente y creemos en esa causa, la llevamos hasta las últimas consecuencias. No importa amenaza, no importa nada, o sea, nada se interpone en nuestro camino y seguimos adelante, es la realidad. Es así, siempre la frente en alto. Total, Nada más hay que totalmente. estar vivo para que la cosa pase, como dice por ahí. Totalmente, así es, Usted así sabe es. que los tiempos cambian mucho y ya usted tiene una larga carrera, que son 35 años, más de 35 años, Más de 35 años en este ejercicio. en avance tecnológico, no solo tecnológico, sino legal, aparte de eso, a nivel de corrupción. ¿Cómo usted ve la justicia de ahora contra la de 20 años atrás? Bueno, ha variado, pero no lo suficiente como nosotros entendemos que debería variar. Para ponerte un ejemplo sencillo, ¿cómo es posible que si tú eres un abogado de alto mayor, tienes un proceso en San Cristóbal, tú necesitas trasladarte desde Atomayor a San Cristóbal para solicitar un fallo, para hacer un depósito de unas pruebas, para hacer un depósito de cualquier otra solicitud? Es decir, soy de la opinión de que si usted tiene un proceso en San Cristóbal y vive en Atomayor, en la Secretaría del Tribunal de Atomayor, usted puede depositar cualquier documentación porque los avances tecnológicos de la actualidad permiten que un sistema cruzado pueda recibir una información de un proceso que se está llevando a cabo en San Cristóbal en cualquier parte del territorio nacional. Ah, que hay deficiencias, que el sistema de justicia todavía arrastra situaciones de hace muchos años, que tenemos un tema preocupante de mora judicial. Nosotros tenemos procesos pendientes de fijación de audiencia en las altas cortes que llevan incluso años y eso no debe seguir siendo así. Pero de todos modos también es de justicia reconocer que se ha avanzado. Y hay una preocupación por parte de gran parte de los actores del sistema en el sentido de que se debe seguir avanzando. Esa es la realidad. Las otras fechas, hace, qué sé yo, 3 o 4 meses tuvimos una audiencia y en el momento en que íbamos a hacer un depósito en audiencia para hacer valer una prueba, en ese tribunal se nos informó, no, ya aquí todo es escaneado, así que vamos a pronunciar un receso en la audiencia a los fines de que lo pueda depositar por secretaría en el centro, como se le llama, y lo escanean y nosotros lo podemos ver aquí, o sea que no lo recibimos en físico. Bueno, pues fue una buena impresión, recibimos una buena impresión de ese tribunal del interior del país, en el sentido de que se probó que verdaderamente se está avanzando, o sea, no es lo mismo 20 años atrás que la justicia de esta Actual. fecha de hoy día, claro que sí, claro que sí. Mira dónde viene a parar, con los títulos que viene a parar y con las historias que viene a parar. O sea, aquí en la República Dominicana se puede, hay sacrificios, pero se puede lograr lo que sea, mi gente. Este señor es un abogado con más de 35 años ejerciendo la carrera, dirigente político y autor por pasión. Entonces, muchas gracias por todo, por su visita y estamos a la orden para cualquier situación. Gracias, Ramón Rodríguez, gracias al Gate, así que muy amable, he sido tratado
muy por encima de mis méritos y eso lo debo agradecer. Muchas gracias. Estamos siempre a la orden. Gracias.